Buenos días, la saludamos desde la iglesia Gilgal, su hermana Cristi. Y Juani Mesillas. Del grupo Amadas por Cristo, nuestro podcast con el tema Mujeres de la Biblia. Y el día de hoy continuamos con otra mujer muy interesante. El nombre de ella es Priscila, también llamada Prisca, que sería el diminutivo de ella. Y comenzamos hablando un poquito de ella. Generalmente es mencionada junto con su esposo. Priscila fue esposa de Aquila y casi siempre es mencionada junto a su esposo. Ellos fueron originarios del Ponto, Turquía, vivieron en Roma hasta que fueron expulsados por el decreto del emperador Claudio hacia el año 49 después de Cristo y tuvieron que salir en el tiempo que empezó la persecución y se fueron a vivir a Corinto. En Hechos 18:2 nos dice la palabra de Dios. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Lo que conocemos de Priscila y de Aquila, su esposo, lo conocemos a través de lo que nos cuenta Pablo, con quien trabajaron ellos, como dice aquí, Priscila y su esposo se dedicaban a la fabricación de tiendas de campaña, era su negocio familiar del cual vivían. Y estudiando un poquito en la Biblia era un negocio bien importante, de hecho las personas que se dedicaban a este negocio quedaban excusados por decir de que cuando pasaba un romano ellos tenían que levantarse y casi hacerle honores, ellos no podían detenerse en su trabajo, entonces tuvieron que ser bien laboriosos. Y Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Corinto y ahí los conoció. Y nos dice en Hechos 18:3. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Muy bien. El oficio de hacer tiendas, estas tiendas en la confección, eran tiendas de campaña o carpas para viajeros, como lo que hoy podemos conocer como toldos, igual carpas o casas de campaña donde acampar. Y la forma de trabajarlo era que se tenían que tejer tiras de pelo ya fuera de cabra o de camello y luego coserlas unas a otras y este oficio hasta hacer pues la manta o la tela o lo que se tuviera que hacer para darle la forma a la casa de campaña. Y este oficio permitía que las personas que las adquirieran, como podemos entenderlo, las protegiera del sol o los que andaban viajando, poder establecer sus casas de campaña en el lugar en donde se establecieran, en el desierto, o también para dormir, pasar la noche. Lo que queremos decir es que su oficio, el hacer las tiendas de campaña, ofrecía un producto que daba protección, bienestar, seguridad y reposo cuando mucha gente que viajaba o se trasladaba por el desierto o lugares áridos. Y esto también lo llevaron, ¿por qué digo esto? Porque esto, conocimiento y la forma de trabajar lo llevaron al plano espiritual. Junto con Pablo, que desarrollaron una relación muy íntima de amistad. Él estuvo viviendo con ellos cuando llegó a Corinto, se alojaba con ellos, trabajaron juntos y obviamente esa relación se fue haciendo grande hasta colaborar también con él en la obra misionera de Pablo. Entonces, en Marcos 10:45 nos dice la palabra de Dios, Cristo mismo lo dijo. 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo y Aquila estuvieron dispuestos, como decíamos, en su trabajo a trasladar todo lo aprendido y la forma de trabajar, lo trasladaron también al plano espiritual.
Como ya habían salido de una tierra, estuvieron dispuestos a hacer una ayuda o colaborar con Pablo en la proclamación del Evangelio y hacer más discípulos. Fueron de gran bendición en la obra misionera de Pablo y junto con él iniciaron una nueva obra en Éfeso. Recordemos que Pablo también de Corinto viajó después, años después se fue a ¿cómo se llama? A Éfeso. Nos dice en Hechos 18 y 19. Sí, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Muy bien. Vemos que Pablo, después de Corinto o de Acaya, se va a Éfeso y junto con él volvieron a hacer sus maletas, a cambiar de residencia y quedarse, no nada más ser ir y venir, como a veces nosotras en las misiones vamos a la sierra y llegamos o vamos a un viaje misionero, no, se establecieron y cambiaron de residencia y ellos se hicieron responsables por un tiempo de la obra que inició Pablo en Éfeso. Como decíamos, Priscila junto con su esposa fueron una de las primeras parejas misioneras y líderes en la iglesia primitiva. No solamente lo que decíamos ahorita, dejaron, como los primeros apóstoles, dejaron las redes y siguieron a Cristo. Ellos se fueron con Pablo, se establecieron en Éfeso por un tiempo y sufrieron muchas también penalidades. Arriesgaron su vida por el apóstol Pablo e impulsaron el trabajo de Pablo y de la obra misionera. ¿Y por qué decimos esto? Porque la obra misionera necesita servidores comprometidos y valientes. En Marcos 10:45 nos dice, Cristo lo dice, sí, ya fue el que leímos ahorita, el de que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es. Entonces, en ese sentido, ellos arriesgaron su vida y se convirtieron en servidores del Evangelio. Decíamos anteriormente que siempre se les menciona juntos y trabajaban juntos. Como pareja, como matrimonio, debieron ser una pareja muy estable, muy madura para poderse apoyar mutuamente. Ella como ayuda idónea y él, ¿por qué digo esto? Porque siempre, la mayoría de las veces se les menciona juntos. Sí. Al hablar de Prisca, se habla Pablo siempre de Aquila. En algunas ocasiones, algo que me llamó la atención estudiando es que a veces menciona él primero a Priscila. A veces. Y esto me da pie para hacer un comentario que muchas veces hablan del apóstol Pablo como muy machista. Entonces, si fuera tan machista, ¿por qué hablaba de Priscila? La menciona como menciona a otras mujeres en la Biblia. Pero lo interesante es que los menciona juntos porque ellos sirvieron juntos. Y más que nada también reconoce, ¿verdad?, el trabajo de ambos como colaboradores suyos. Al igual que de otras mujeres que menciona el apóstol Pablo, también reconociendo el trabajo arduo que hacían esas mujeres en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, para hacer eso necesita desde el negocio familiar que tuvieron, tenían que apoyarse. Sí. Y eso lo trasladaban a otras áreas de su vida y en el área espiritual para hacer un apoyo mutuo. O sea, sí, ahora sí como dice mi esposo, eran un equipo, ¿verdad? Un equipo bien complementado, bien unido, ¿verdad? Y que podían tanto trabajar juntos, llevar su matrimonio, más aparte servir en la obra también juntos. Y enseñar a otros, como vemos después en Hechos 18:24 fueron maestros, hablamos que fueron como matrimonio un equipo de misioneros en Éfeso. Estando en Éfeso, en el Hechos 18:24 conocen ellos a Apolo.
y fueron maestros de él, por lo que nos dice aquí la Biblia. Del 24 al 26 dice... Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjate, aquí algo bien interesante, dice, le tomaron aparte, y le enseñaron. Conociendo un poco de Apolo, sabemos que, como dice aquí, lo menciona, varón elocuente, conocía como muchos de nosotros llegamos al Evangelio y conocemos algo de Cristo, o crecimos en la iglesia y conocimos algo, pero necesitamos siempre conocer más, caminar más. Y algo bien importante que sucedió con Apolo y junto con Priscila y Aquila es que no nada más lo llevaron aparte, lo instruyeron, él estuvo dispuesto a ser instruido por ellos. Y además, algo que ayudó es a que en el versículo 28 del mismo Hechos 18 nos dice cómo después él refutaba. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él tenía conocimiento, pero ya después que cuando lo toman Aquila y Priscila, su conocimiento se extendió, se solidificó y entendió más y conoció más al Cristo vivo. Y aquí la importancia, ¿verdad?, de uno, como cuando ya eres creyente maduro, ¿verdad?, en la fe, de poder discipular a otros. Así ¿verdad? De poder llevar a la palabra, de poder guiar, de poder instruir a otros hermanos que están comenzando en el Evangelio. Y también de ellos, ¿verdad? O sea, una persona nueva, de tener la disposición, así ¿verdad? De ser enseñado, porque más adelante vemos que Apolos pues fue una persona que siguió enseñando la palabra y, como decía aquí, ¿verdad?, refutaba y ahora enseñaba por medio de la palabra de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pero eso fue gracias a ese tiempo, ¿verdad?, dedicado de Priscila y Aquila, para enseñarle, así para ministrarle y para impulsarlo, ¿verdad?, también a seguir. Y además motivarlo a que él continuara. Con su propia obra, como después vemos a Apolos también enseñando y continuando con la obra. Con la obra. Así es. Entonces, muchas veces quizás haya matrimonios, ¿verdad?, que no tienen a lo mejor quizás un puesto o un liderazgo en la iglesia, y no solamente matrimonios, sino también hermanas, ¿verdad?, que no hay un puesto, no tienen un liderazgo en la iglesia, pero tienen un corazón dispuesto a servir al Señor y a instruir a los demás. Así me ha tocado ver a mi hermana decir, ¿verdad? Así es. Okay. Instruir, y pues eso es un impulso. Así es. No desaprovechar el tiempo, ni las oportunidades que Dios nos dé para servir como tengamos que servir. En 1 Corintios 16, 19, Pablo habla. 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ok. Vemos cómo en ese tiempo las iglesias no es como las conocemos, existían las sinagogas, pero cuando empezó la proclamación del Evangelio, obviamente los judíos y los judaizantes que no aceptaban las nuevas noticias, empezaron a perseguir a todos los nuevos cristianos. Entonces se establecieron en pequeñas casas, como vemos aquí, que Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a recibir en su casa, que fue el inicio de lo que hoy conocemos como una iglesia. Y todavía funcionan, y no sabemos en un momento dado, como se están poniendo las cosas, qué sucede. Vamos a volver a lo mismo. Sí, vamos a volver a lo mismo. Vemos
vemos en lugares como China, Corea, que no se juntan en lugares que ni creyera uno que existen. Sí. Pero aquí lo interesante es que el abrir tu casa hacia una o a dos personas para instruir, para discipular, es parte del ministerio. Y es una gran bendición para uno cuando lo hace. En mi caso, hace 8 años empezamos, en mi casa empecé a compartir la palabra con niños en un club bíblico. Y pues ahora se está llevando a cabo un ministerio, ¿verdad? Ahí una misión, es una misión Peniel. Y alabo el nombre de Dios porque, pues, uno no visualiza, ¿verdad?, las cosas. Cuando dispones tu corazón para servir al Señor, pues Él hace grandes cosas. Amén, amén, amén. Algo que bien lindo que sucede, el apóstol Pablo, que era de carácter fuerte y en otros momentos tuvo discusiones acaloradas con algunos miembros por motivos fundamentales de ¿cómo se llama?, hablando bíblicamente de que se salían ¿cómo se llama? De la doctrina, y Pablo corregía. Pablo, cuando habla de Priscila y Aquila, siempre habla de ellos con afecto. Estando Pablo preso en Roma y sabiendo que el tiempo de su partida estaba cerca, saluda a Prisca y a Aquila, que Prisca decimos es Priscila, pero es el diminutivo. Algo que comentar, como dijimos en un principio, Pablo junto a ellos trabajaron en el oficio de hacer tiendas, pero su relación fue de una amistad y se convirtieron en unos colaboradores. Un colaborador, analizando un poquito, es alguien que trabaja y sirve a alguien sin generalmente dices, es un trabajador, recibe un sueldo. Ellos no necesitaban recibir un sueldo y trabajaban por gusto, por el amor a la obra. Y porque se hicieron amigos muy entrañables. Algo que llama la atención de esto, de su relación, es que siempre que habla con ellos de afecto y los saluda hasta el final, antes de morir, que él les envía saludos. En 2 de Timoteo 4:19 vemos otra vez el saludo. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo, estaba preso en Roma y envía unas últimas cartas, una de ellas es a Timoteo, y saluda nuevamente a Priscila y Aquila, en 2 de Timoteo 4:19. Dice, saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Ok. Las escrituras no nos cuentan con exactitud el papel, lo que hablábamos ahorita, del papel o el desempeño de Priscila en la obra de evangelización. Nunca se dice si fue maestra, si fue diácono, diaconisa, ni tampoco de Aquila. Sabemos que los menciona Pablo, habla de ellos con afecto. Y que siempre Priscila es mencionada junto con su marido cada vez que nos dice algo. Debió ser algo que debemos de ver, una discípula valiosa, muy valiosa, alguien que produjo un impacto en la vida de Pablo y los que la rodeaban. Y ciertamente, si nos ponemos a pensar, ya sea para bien o para mal, todo el mundo causamos un impacto en los que nos rodean, en nuestros hijos, o negativo. Entonces esto es algo que debemos de ver y conocer cuando estamos ya dentro del camino de Cristo, que debemos avanzar y caminar siempre adelante en ese sentido de ser, no que seamos mejores, sino que Cristo nos muestre y estemos dispuestos, como en un principio decíamos de Apolo, a seguir siendo enseñados. ¿Por qué? Por la palabra, por Cristo mismo, a cambiar aquello que debemos de cambiar, porque no vamos a terminar hasta que Cristo venga por nosotros, ya sea por muerte o porque venga por nosotros. La palabra de Dios, ¿verdad? Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra será fiel hasta terminar. Hasta terminar. ¿Verdad? Y nos va a ir perfeccionando. Decíamos que debió haber producido un impacto en la vida de Pablo. Cualquiera que haya sido el papel que ella desempeñada,
lo debemos de ver también nosotras mismas. Dentro de la iglesia todos tenemos un papel porque somos un cuerpo, y así Amén. como el cuerpo tiene una función, todos tenemos una función, por pequeña que sea nuestra función, porque no se vea, o no, aunque no tengamos un puesto, ay, soy maestra, soy diaconisa, soy X, Y o Z. Yo creo que podemos desempeñar diferentes actividades, servir tanto en la cocina como con los niños, como barrer, como trapear, apoyar al pastor, a su esposa, a la familia pastoral, a nuestros hermanos en las misiones, de la manera que podamos apoyar, como dice la palabra de Dios, que todo lo que esté a nuestra mano hacerlo hagamos, ¿verdad? Y digo, habrá veces que mucha gente no se va a dar cuenta, ¿no? Pero recordemos que dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Amén. Porque de Él viene nuestra recompensa. Amén. ¿Verdad? Entonces no importa si nuestro puesto en la iglesia, si no hay un puesto en la iglesia, si es simplemente barrer, aún eso es para el Señor. Así es. Cada una de nosotros, hablando de esto, somos importantes. Somos parte del cuerpo de Cristo, y Dios desea que colaboremos en su obra. Amén. Así sea barriendo, así sea trapeando, así sea compartiendo esto. En las epístolas tenemos pocos datos de la vida, como ya dijimos, de ellos, y como decíamos también anteriormente, como siempre son mencionados juntos, debieron haber sido un equipo matrimonial, bien avenidos, maduros, trabajando, como dijimos, en su negocio, luego para la extensión del evangelio. Pablo los llama colaboradores, así que no hay duda de que ellos difundieron las buenas nuevas en su ciudad donde quiera que iban. Y en cada lugar donde él los menciona, habla muy bien de ellos y de su trabajo. Uh-huh. Como colaboradores. Algo también que estudiando y analizando un poquito, nunca tuvieron conflictos con Pablo. No se habla de ningún conflicto, de que una reprensión. Entonces, esto también me lleva a pensar que la madurez que ya tenían como matrimonio, como personas, tanto el hombre como la mujer, individualmente, como matrimonio, como cristianos, como colaboradores, se hizo una fusión con Pablo que permitió ser muy usados. Aunque no conozcamos su puesto ni el alcance que tuvieron, la palabra de Dios lo menciona. Y el hecho de no hablar de conflictos quiere decir que eran personas muy sanas, muy maduras, muy maleables en el sentido de enseñables. Y adaptables. Y ahorita voy a decir por qué. Priscila fue una mujer cuya madurez espiritual y comprensión de la fe ayudó a construir la iglesia primitiva a pesar de la oposición del evangelio. Pues estamos hablando de esto porque ya había oposición. Ya recordemos que tuvieron que salir de Roma expulsados por decreto del emperador. Muchos años después regresaron. Pero había persecución. Estuvieron en un lugar, estuvieron en otro y regresaron a donde tenían que ir. Que a veces me pongo yo a pensar, yo que me he mudado varias veces de casa, y ahorita digo, ay Dios, nomás de pensar en mudarme de casa es pesado, me estresa. Pero cuando yo me cambié de una ciudad a otra, también como que había una emoción, sí, de algo nuevo, y no sabes lo que te iba a suceder, que pues también hay conflictos y muchas cosas y problemas, ¿verdad? Ahorita ya si me cambio, pienso o me estreso por todo lo que implica, pero también causa emoción. Pero más que la emoción es el hecho de dejar tu lugar, de dejarlo conocido, tu entorno familiar donde tú vivías, aquellas que nos hemos mudado de una ciudad a otra, pues me podrá emocionar el lugar a donde vas, pero es desconocido. También hay emociones encontradas, sí. Bastantes en cuanto a emociones. Sí, porque pues también ya tenían así su trabajo, ¿verdad? O sea, todo en ese lugar, su casa, su trabajo y todo, y ir a otro lugar desconocido. Entonces, pues sí.
debe ser difícil. Hablando de la oposición de los que en ese tiempo estaban sufriendo todos los cristianos, la oposición la recibían tanto de los judíos como de los gentiles, o sea, y de sus propias familias aparte. Vemos a Priscila hablando, como estamos hablando de mujeres, como una mujer activa, servicial, muy trabajadora, porque no nomás tenía que atender su casa. Hospitalaria, porque me quedo yo viendo, ¿verdad? O sea, cuando Pablo dice que se queda con ellos, y digo yo, me imagino, cuando estaba leyendo yo la palabra, ¿verdad? Decía, imaginas esas charlas que tenían Pablo y Priscila y Aquila, y yo creo que toda la noche, o sea, hablar del Señor es no acabar, y estando trabajando y hablando, o sea, cuánto el hecho de ellos abrir su casa les fue de bendición por la enseñanza que recibieron del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque pues no fue en sí a Pablo al que le abrieron su casa, fue a nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron siendo ministrados por mucho tiempo, por medio de todo el día, sí, de primera mano. Y a veces uno, como dice la palabra, que cuando recibimos, abrimos nuestras casas, no sabemos si recibimos ángeles. No es que venga un ángel al lado, es que estamos recibiendo un enviado, alguien que viene. Es de mucha bendición cuando lo hacemos. Y hay momentos oportunos en que es necesario ese tipo de compañía. Aparte de que fue hospitalaria y muy trabajadora, porque el hecho de tener una persona contigo viviendo, no fuera un día o dos, debió ser un buen tiempo. Decía la palabra, creo que de 18 meses. Algo así, bastantito. Pero eso los ayudó a formar ese lazo de amistad más íntimo, porque estaban, como dice un dicho, ¿quieres conocer a Andrés? Pues viaja con Andrés, o vive con él, ¿verdad? Vive con él un mes. Vive con él un mes, casi. Prisca o Priscila, aparte de todas las cualidades que vemos en ella, fue una mujer valiente. El dejar atrás, el arriesgar su vida por Pablo. Que no en sí era por Pablo, bueno, como persona sí, pues es un amigo que se volvió muy entrañable para ellos, es por la obra, es por Cristo. Fue comprometida, una mujer muy comprometida, y a lo que decíamos hace rato, que se adaptó a las circunstancias y las condiciones que lo tocó vivir, con ese ímpetu que Cristo te da para afrontar la vida con la cara por delante, fijados los ojos. Y ahora sí, para ser de bendición, ¿verdad?, a su esposo, porque el ministerio que ellos estaban llevando, o que él estaba llevando, si ella hubiese sido otra persona, en lugar de ser bendición o de ser la ayuda idónea, hubiese sido la ayuda errónea, pues no estuviéramos leyendo esto que estamos leyendo de ellos, ¿verdad? Y no hubieran colaborado tanto con Pablo al compartir el evangelio en la iglesia, y ella hubiera sido de tropiezo, ¿verdad?, para el Señor. Entonces ella fue valiente también en ese aspecto, ¿verdad?, de impulsar a su esposo, de apoyarlo, de estar hombro a hombro con él, porque pues si lo vemos aquí se mencionan como ellos tomaron aparte a Apolos, o sea, los dos, nunca menciona uno, no menciona otro, o sea, siempre juntos como colaboradores, como maestros, como a ambos los hospedaron, o sea, todo juntos. Fíjate, ahorita hablando de ayuda idónea, ¿cuántas veces pues los hombres están en lo suyo y se supone que las mujeres somos más detallistas y podemos observar cosas que puedan saltar a la vista nuestra y del marido no? Entonces, para haber podido trabajar juntos, ese tipo de ayuda les permitió poder ayudar más. Ella como ayuda idónea, y ya juntos como una ayuda idónea a la iglesia. El Cristo habla de la iglesia como una esposa. Entonces ellos ya como matrimonio fueron ese tipo de ayuda idónea para Cristo, para la obra misionera. Hablabas ahorita de ese apoyo que ella le dio a su esposo, que pues él también
pasó persecución. Sí. Y obviamente que como marido, pues se duele uno, se duele la otra, y una esposa valiente dice, vamos. Sí, o sea, eso es lo que le digo. Estar asustada, pero vamos. Eso es lo que le digo, ¿verdad? Porque pues Dios nos creó a nosotras como mujeres como ayudas idóneas. Todas hemos sido creadas como ayudas idóneas. El detalle está en si nosotros realmente queremos poner en práctica ese diseño para el cual Dios nos ha llamado, o realmente queremos hacer todo lo contrario, por querer tener nuestra propia realización, o decir, bueno, es que si a ti te llamó Dios al ministerio, a mí no me llamó. ¿Cuántos hermanos o cuántos matrimonios vemos que se detienen al servir a la iglesia por esa cuestión? De que el esposo ha sido llamado y la esposa no colabora, ¿verdad? O al revés también, sí, ¿verdad? Sí, o sea, no solamente en ese lado, ¿verdad? En ambos lados. Hay maridos que no vas, y la esposa, o no vas a tomar ese ministerio, a lo mejor líder de mujeres, ¿verdad? No sé, de la femenil, y el marido, pues no. Entonces, y ahí estamos siendo de tropiezo tanto para un lado como para otro, ¿verdad? Y pues para tener un verdadero sentido de realización en nuestra vida, viene de hacer la voluntad de Dios y no de cada uno agarrar su camino o querer hacer lo que cada uno quiere, ¿verdad? Viene de hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que la realización mayor para Priscila y Aquila fue esa, ¿verdad? Estar trabajando juntos, ser una sola carne, como lo dice la palabra, y trabajar en uno, ser uno, trabajando bien complementados. Con Pablo, ¿verdad? Y ministrando la palabra, y siendo misioneros, siendo hospedadores, siendo maestros, siendo lo que venía a su mano a hacer. Nos dice en 1 Corintios 3:9, hablando de esto, de la mujer idónea o de la ayuda 3:9, ¿verdad? Sí. Dice, porque si el ministerio de la consolación fue con gloria. Primera de Corintios es 3:9 o segunda. Es porque nosotros somos. A ver, déjenme ver. Bueno, Primera de Corintios es porque somos colaboradores de Dios. No, me equivoqué entonces de hoy te digo. A ver, yo fui la que perdón, me equivoqué. no, es segunda de, no, sí, Primera de Corintios 3:9. Sí, yo fui la que me equivoqué, perdón. Sí, aquí la apunté 2 veces. Perdona. Porque somos colaboradores de Dios, si quieres yo lo leo. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. ¿Era primera o era segunda? Sí, es primera. Sí, primera 3:9. Ok, resumiendo, hablamos de Priscila como una mujer valiente, como una ayuda idónea, colaboradora. Y hablábamos ahorita de un matrimonio. Ok, igual y nosotras no estamos casadas o el marido sí te permite trabajar. ¿Cuántas veces el marido no se opone, aunque él no esté tan comprometido? Pero Dios sabe los caminos que usa y nos llama colaboradores. Amén. Bueno, mi pregunta es, ¿queremos colaborar? No estamos sirviendo al pastor, no estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a Cristo. Amén. Cristo es el que nos ha llamado, no fue Pablo el que como decías tú, el que fue a hospedarse con ellos. La persona de Pablo sí, pero lo que Pablo llevaba, lo que les llevó, que los ayudó a crecer y a madurar, fue Cristo, fue la palabra, fue crecer. Y ellos aceptaron, abrieron su casa, como decías, y Cristo nos viene a nuestra vida para que abramos nuestro corazón. Eso, a ver, eso íbamos, es ¿verdad? Casa, es nuestro corazón. Y si cada uno de nosotros que estamos escuchando, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón al Señor, Él también viene a morar en nosotros, ¿verdad? Aquí y a transformar nuestra vida, ¿verdad? Y a llevarnos a ser esos colaboradores que Él quiere que seamos para el reino, para el evangelio, para compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que si aún nosotros, alguno de nosotros, hermanas que nos están escuchando, no han aceptado a Cristo en su corazón, pues es importante, ¿verdad? Que vayamos a Él,
que pidamos perdón por nuestros pecados, que le reconozcamos, ¿verdad? Que le necesitamos a Él para trabajar, para servir, para vivir. Entonces pidámosle perdón y para crecer. Para todas las áreas de nuestra vida necesitamos al Señor, porque Cristo es nuestro todo, y le necesitamos siempre a Él. Entonces la invitación es para ustedes, ¿verdad? Que abran su corazón al Señor, le rindan su corazón a Él, pidan perdón por sus pecados y que también vengan a ser colaboradores y siervos del Señor para extender su reino. Independientemente del papel grande o pequeño, Él sabrá. Amén. Hermana querida, amiga querida, la decisión es tuya. Dios te bendiga. Dios te bendiga.